Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería de Sistemas Informático, Cátedra Comunicaciones 1, temas Uneteo de IPv6, tutoría 02, el ingeniero Eri Samuel Murcia Peraza, nuestro tutor, integrantes Ares Pérez, Iris Elizabeth, Meléndez López, Diana Carolina y mi persona Suárez Melvin Vladimir. Bueno, acá tenemos los temas a desarrollar. ¿En qué consiste la IPv6? Prefijo de red IPv6, longitud de prefijo, direcciones global únicas, link local, única, local, mecanismo de transición y características. ¿En qué consiste la IPv6 o protocolo de Internet versión 6? Es la evolución más reciente del protocolo que asigna direcciones IP a dispositivos en una red, mientras que la IPv4, su predecesor, utiliza direcciones de 32 bits. La IPv6 emplea direcciones de 128 bits. Esto permite un número casi ilimitado de direcciones únicas, resolviendo la escasez de direcciones que enfrenta la IPv4 debido al crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet. ¿En qué consiste? Bueno, sirve para resolver varios problemas y mejorar la funcionalidad de las redes modernas en múltiples aspectos. La principal función de la IPv6 es expandir el espacio de direccionamiento de Internet, permitiendo que más dispositivos puedan conectarse de forma directa a la red sin necesidad de compartir o reutilizar direcciones IP. Prefijo de red IPv6. El prefijo de red IPv6 es la porción inicial de la dirección que identifica a la red o subred a la que pertenece. Una dirección IPv6 funciona de manera similar a la máscara de subred en IPv4, pero en esta el prefijo se expresa en formato CIDR, ¿verdad? Classless Interdomain Routine, y especifica cuántos bits de la dirección representan la red. Ejemplo, una red IPv6 tiene 128 bits o 16 bytes y se representa en grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por 2 puntos. Ahí tenemos un ejemplo. Cada grupo de 4 dígitos hexadecimales representa 16 bits de la dirección y hay 8 grupos en total, lo que da 128 bits. Vamos a descomponer cada parte. Acá tenemos la primera parte, ¿verdad? 2001 identifica que una porción de la dirección que puede utilizarse para indicar un tipo de red o proveedor de servicio. La siguiente representa otra sección de la red que puede estar asignada a una organización o su red. Puede representar otra parte de la subred o región, y los ceros, estos son campos a veces que están en ceros cuando no se usan subredes específicas. En la IPv6 se permite reducir múltiples ceros consecutivos con 2 puntos, ¿verdad? Para hacer más corta la dirección. Esto se llama comprensión de cero. Generalmente, ¿verdad? Estas direcciones finales identifican los hosts individuales dentro de la red. Bueno, la longitud de prefijo. Dice que la longitud de prefijo en la IPv6 es la cantidad de bits iniciales en una dirección que identifican la red o subred. Representa como un número seguido de una barra después de la dirección IPv6, por ejemplo. Aquí tenemos en el caso, pleca 64 significa que los primeros 64 bits de la dirección identifican a la red y los 64 bits identifican los hosts dentro de esa red. Ejemplo más común del objetivo de prefijo IPv6 son los pleca 64, que es la longitud de prefijo estándar para redes LAN, redes de área local. En esta red, ¿verdad? Deja 64 bits para identificar los hosts, permitiendo un gran número de dispositivos en la misma red. La pleca 48 utiliza a menudo por proveedores de servicios de Internet para asignar un bloque de direcciones a empresas o usuarios finales que luego pueden subdividir en sus redes más pequeñas. La pleca 32 frecuentemente asignadas a este tipo de sistemas de servicios de Internet o grandes organizaciones que requieren subdividir sus espacios de direcciones en muchas redes. ¿Cómo funciona la longitud del prefijo? La longitud del prefijo determina cuántos bits son fijos para la red y cuántos son variables para los hosts. Así, pleca 64 en una dirección IPv6 tiene los primeros 64 bits fijos para la red y los 64 bits para los hosts. La pleca 48 tiene los primeros para fijos y 80 bits para sus redes y hosts. Ejemplo, para la dirección IP, esta que tenemos acá, los primeros, ¿verdad? 64 bits identifican la red, los últimos 64 bits pueden variar para identificar dispositivos dentro de esa red. Direcciones Global Únicas. ¿Qué son? Son direcciones públicas y únicas que identifican un dispositivo en Internet. Son asignados por los proveedores de servicios de Internet y son enrutables a nivel mundial. Su estructura comienza con el prefijo 2000, lo que indica que los primeros bits empiezan con 001 en binario. Una dirección global única se compone de varios segmentos claves, como lo son el prefijo de enrutamiento global, que consta de 48 bits, el ID de subred de 16 bits y el identificador de interfaz de 64 bits. Entre las ventajas tenemos que la estructura jerárquica de las direcciones únicas permite una mejor agrupación de redes
facilitando la organización y la eficiencia del enrutamiento en Internet. Luego tenemos un ejemplo donde el 2001 2.0DB8 es un prefijo asignado para documentar IPv6. Luego tenemos el 85A3, que ese representa el ID de la subred de una red específica. Y los siguientes dígitos son el identificador de interfaz generado para un dispositivo único. Direcciones link local. Las direcciones link local son específicas de la red local y esas no son enrutables fuera de ella. Eso significa que un dispositivo con una dirección link local puede comunicarse solo con otros dispositivos en la misma red. Esas direcciones comienzan siempre con el prefijo F80, lo que significa que los primeros 10 bits de la dirección están reservados y deben comenzar con el 111-110-10 en binario. En el ejemplo podemos observar que el F80 indica que es una dirección link local y los siguientes dígitos que observamos en el ejemplo como el 1A2B, 3C4D, 5E6F, 7G8H es el identificador de la interfaz generado a partir de la dirección MAC del dispositivo o ese puede ser creado de manera aleatoria. Direcciones Unique Local. Definición. Las direcciones Unique Local son similares a las direcciones privadas en IPv4, como el 10.0.0, pleca 8, etc. Y esas son diseñadas para la comunicación interna dentro de una red sin necesidad de una conexión a la red global. En la estructura, las direcciones Unique Local comienzan con el prefijo FC00, que en binario es 111-110C, donde el bit C indica si la dirección es globalmente única. Prefijo FD o administrada de manera centralizada. Entre su estructura tenemos que el prefijo de Unique Local consta de 48 bits y empieza por FD00. El ID de subred consta de 16 bits y eso sirve para dividir la red interna en varias subredes. Y luego tenemos el identificador de interfaz de 64 bits que es similar a las direcciones del Global Unicast y el link local y se identifican de manera única en dispositivos dentro de la subred. Puede generarse a partir de la dirección MAP o ser aleatorio. Como lo vemos en el ejemplo, el FD indica que es una dirección unilocal. Y los siguientes dígitos, el 12, 34, 56, 78, 9A, es el identificador de red generado aleatoriamente para garantizar que la dirección sea única. Y los últimos dígitos que podemos observar que terminan en 0001 representa el identificador de interfaz único de un dispositivo de la subred. Continuando con la presentación, tenemos los mecanismos de transición. Les mencionaría 3 mecanismos claves para los protocolos de redes. En este caso tenemos la pila dual, que como su nombre lo indica, busca mantener 2 pilas de protocolos que le trabajan simultáneamente y eso permite que los dispositivos puedan comunicarse usando ambos protocolos de forma paralela. Eso sirve para cuando se está haciendo una transición entre tecnologías diferentes como de IPv4 a IPv6. Luego tenemos el mecanismo de tunneling, que se utiliza para enlazar nodos que usan protocolos diferentes a través de una red que no es compatible. En otras palabras, este encapsula el tráfico de un protocolo a otro para que se pueda atravesar una red sin problemas. Luego tenemos el tercer mecanismo, que es la traducción de encabezados. En este caso, se traduce la información en los encabezados de los paquetes de un protocolo a otro y tiene un tráfico ruteado automáticamente a través de un traductor sin que el usuario final tenga que realizar ningún cambio. Esto nos permite que las redes de diferentes protocolos puedan intercomunicarse sin que los usuarios se den cuenta de las diferencias tecnológicas. Luego tenemos las características. Vamos a destacar las siguientes características, que tenemos las direcciones ampliadas. El tamaño de las direcciones de IP pasa de 32 bits en la IPv4 a una de 128 bits en IPv6 para permitir más niveles en la jerarquía de direcciones. Luego también tenemos otra característica importante que es la simplificación del formato del encabezado, que aunque las direcciones de IPv6 son 4 veces mayores que las de IPv4, el encabezado de IPv6 solo tiene el doble del tamaño que la del encabezado de IPv4. También tenemos más posibilidades en las opciones de encabezado del IP. IPv6 presenta unos límites de longitud menos estrictos,
mientras que en IPv4 las opciones son más limitadas y causan a menudo más complicaciones en el enrutamiento. IPv6 permite ser más flexible en la longitud de esos encabezados. Por último tenemos la bibliografía consultada y eso sería todo. Muchas gracias.